Porque los tiempos cambian. Porque la información es vital, necesaria y siempre oportuna. En el Sistema Nacional de Televisión, Bruno Massi. Ahora junto a 9 Reporter. Buscando el tratamiento objetivo de la noticia. 9 Reporter. El más completo informe analítico para un periodismo inteligente. 9 Reporter. De tanto transitarlo y conocerlo, los paraguayos despreciamos muchas veces los grandes valores de nuestro país profundo y verdadero, habitado por gente que trabaja, sueña y crea sin obtener jamás una recompensa a sus afanes. Y ponerle que es una ganancia de 500 guaraní por ahí. ¿Han oído? Muy buenas noches. 500 guaraníes por la labor de todo un día, si tenemos en cuenta también todo el proceso de elaboración del producto de un artesano. Es una suma que debiéramos de escuchar con vergüenza y como si se tratara de una bofetada. Hoy en 9 Reporter, esta problemática es el tema principal de nuestro encuentro. Iniciamos otro capítulo de 9 Reporter acercándonos a una problemática que ya no puede ser obviada. Con lluvia o con sol, cada amanecer, miles de personas se movilizan en pos de sus ideales. Pequeños y grandes sueños van definiendo los perfiles individuales y colectivos de una nación. Con sus manos inquietas, los artesanos se mueven en este presente, con innumerables dificultades, y a veces sobreviviendo en la indigencia. Hablaremos de ellos y con ellos, y siempre en la ruta de los temas prácticos que en algo puedan contribuir a mejorar nuestras vidas. Se aipotala gobierno, oítaba, oímaba, o reconoce la sacrificio de los artesanos, la sacrificio de los paraguayos, de la paraguaya, de la mujer. Así que era homo sueldo mi, antes que omano o goza mi jamua a hija escuela, porque la sueldo mi seguro reverejóramo. Collareñe tranquilizama y catucua mandere jore de ve pepere de amo, porque han a recobrar, haré cuare y nande redevolver o re maena llevanaja. Por último, ingresaremos también al reino de los afrodisíacos o reforzadores de la potencia sexual. ¿Pueden estos revivir o revitalizar la capacidad de amar a plenitud? Probablemente no ha habido ninguna época en la historia de la humanidad en la que los individuos no hayan perseguido algo que aumentara su potencia sexual. En todos los países del mundo, los afrodisíacos tienen su importancia. Si bien la misma a menudo es secreta y apenas se habla de ella, sobre todo por su estrecha conexión con mitos, leyendas y supersticiones. Médicos, nutricionistas, yuyeras, curanderos y gastrónomos compartirán con nosotros esta noche apasionante de 9 Reporter. 9 Reporter. Cada artesano paraguayo guarda como un tesoro memorable el contacto con grandes figuras mundiales. Así Ramón Ayala recuerda la impresión del Papa y del Rey Juan Carlos de España ante sus obras, y Rosa Brites contenta ella porque alguna vez Michael Jackson la invitó a pernoctar en su rancho de California. A conocer lastimosamente la Michael Jackson da ipori curiupea upe momento pe, porque ojoja es curi o cambia janguala y pire, pero hay meu pepe curi 24 horas. Hay meu pepe sábado santo, domingo de Pascua, jaupei caaruche ya yeumala hotelpe, porque al día siguiente se ya yeumará a visitar haya por la demostración en trabajo manual de cada universidad. Admiró mucho la talla, una virgencita que le obsequié, y también un nicho bastante nuestro, porque nosotros nos presentamos en familia, con
hijo, mi nieta y todo, entonces nos presentamos como una familia campesina de acá de la zona. Y aparte le regalamos una virgencita hecha en Palo Santo, que lo agradeció mucho y nos bendijo, nos regaló a cada uno un rosario del Vaticano, ¿verdad? Y nos separamos un poco, ya parecía un poco largo nuestra estadía ahí, porque el Papa parecía que se entusiasmaba con nosotros, entonces también con él, y así pasó nuestra estada con el Santo Padre. Fue maravilloso. Así ha volado la Paraguay, se ha consagrado como ceramista de la América. Se ha por ese intercambio, entregar la bandera Paraguay, fuera entregarse la bandera norteamericana a Guerúbena. Se aprende a cuela, se sube a recope 13 años cuela, a Mapo. Allá por la tanga, cuera, camuchí, dibujo, se me cuera, se ayuda, hace trabajo, pero Desde hace 30 años, Virginia Yegros madruga e inicia una especie de romance con el barro. Busca ella misma su precioso material y quizás en el trajín cotidiano revive la niña que fue. Por eso es que hasta hoy hace también sillitas de cerámica para que se sienten las muñecas. Esta historia se repite desde que ella cumplió 13 años. Hoy tiene 52 y alguno de sus 6 hijos comienza idéntico peregrinaje. Lo que hace un artista de ciudad tiene su aspecto de artesanía, o sea, lo que hace Enrique Careaga tiene su aspecto de artesanía. Artesanía se refiere al proceso de realización manual y material de ese objeto. O sea, para que aquello se convierta en un hecho artístico, aquello tiene que expresar el mundo de esa persona que está creando. Lo artesanal, y un poco usamos, sin darnos cuenta, artesanía popular, casi con un sentido peyorativo. O sea, llamamos artesanía a lo producido por el pueblo, a lo producido por los indígenas, y llamamos arte a lo producido por nuestros artistas urbanos, llámese Migliorisi, llámese Colombino o Eddie Jiménez. Pero también la obra de estos artistas urbanos tiene una parte que se refiere al aspecto de realización, y eso es lo artesanal. Lo que ocurre es, lo que decía al principio, hay un cierto criterio discriminatorio en nosotros, que estamos incluso hablando ahora mismo. Un cántaro y otro cántaro esperarán a sus próximos dueños. Entre tanto, Virginia Yegros los vigilará celosamente. Como ella, otras mujeres desgranarán sus planes palada a palada, cada una con su propia mirada y las manos moviéndose sin cesar para dar vida a las criaturas de su imaginación. La poesía de la naturaleza acompañará a la mística, que las empujará a repetir la hazaña hasta el infinito. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cuáles son los orígenes de la artesanía paraguaya? Reporter. Los guaraníes practicaban artesanías vinculadas a funciones rituales y utilitarias. Las primeras de ellas fueron erradicadas por el proyecto colonizador. La cerámica y los tejidos, reformulados, fueron aprovechados para las nuevas funciones coloniales. Las órdenes religiosas de franciscanos establecieron los talleres de oficios de los pueblos indios para satisfacer las necesidades elementales de la provincia, y los talleres jesuitas, organizados y sistemáticos en la aplicación del proyecto colonizador, ejercieron un control estricto con un margen de creatividad más limitado. Luego, en la época independiente, los conocimientos siguieron transmitiéndose de una generación a otra. Bueno, a mí me llaman santero por lo que mis antepasados hacían santos, o sea, imágenes de santos pintaditas. Por lo que yo recuerdo de mi padre, mi abuelo, mis 2 abuelos, mis bisabuelos,
y quizás se remonta mucho más allá, ¿verdad? Porque según una leyenda, la Virgen de Tomatí, la Virgen de Cacupé, fue tallada por un indio de esta zona. Entonces puede ser un origen de mis antepasados. Y otro también puede ser que los franciscanos que llegaron al Paraguay tuvieron mucho trabajo en la iglesia de Tomatí. Entonces ellos enseñaron a los indios a tallar la madera y a pintarlo. Tal es así que en la iglesia de Tomatí, por ejemplo, están llenos de esas imágenes, lindas imágenes de la época de los franciscanos. A la edad de 6 años o mano curila sesu. Upeiga tú entonces ayer se la apitala se sundi, se su hermana di. La hermana mayor andi se apitaja ese mongakwa. Entonces curi a ese mongakwa sendiese a ese mungue escuela pe o ya por capaitese y primera comunión completo a aprender su la trabajo, la artesanía porque a escuela curi upea pe voy la omba apo. El arte popular de Paraguay en general, excepto algunas manifestaciones como en Ñandutí, en general el arte popular es más bien una obra muy sintética, muy sencilla, con muy poca elaboración en su proceso de realización. Los materiales siguen siendo materiales extraídos o encontrados en el medio natural y cotidiano del artista o artesano. Y acá ya estoy hablando de artista y artesano, puesto que toda la gente, todos tenemos capacidad de realizar artesanalmente un objeto, desde un mueble hasta un cántaro. Lo que ocurre es que para convertirnos en un artista tenemos que hacer que aparezca esa chispa que exprese un poco el mundo que nos corresponde. O sea, yo, habitante de ciudad, muy poco podría hacer expresar a un objeto en mis manos el mundo del hombre campesino. Yo soy un tipo de Asunción. En ese sentido, el secreto de que esto se convierta en arte es que pueda hacer temblar a ese objeto y que ese temblor pueda manifestar elementos de mi mundo, mi verdad, de alguna forma. 9 Reporter. Vivamente, los antepasados marcaron la forma y los detalles del quehacer artesanal en sus múltiples vericuetos. Son pequeñas imágenes de santos que policromaban y así lo hacían en esa forma. Distintos santos. Por ejemplo, San Miguel, una figura muy linda, especial. Y nunca debe faltar un Cristo, porque en cualquier hogar de la campaña se encuentra, ¿verdad? Zenón Páez Esquivel nació en 1927 y su destino se fue perfilando para siempre asociado a las costumbres más firmemente arraigadas en su entorno. Comencé a trabajar cuando tenía 6-7 años, viendo que mi padre hacía los santitos, y me gustaba hacer muchos cristos. Entonces comencé a practicar. Entonces mi padre, viendo que tenía voluntad para hacer, me enseñaba. Pero luego tenía que ir a estudiar en la capital, en la banda de policía. Entonces ahí estuve por lo menos 5 años, que me robó tiempo para seguir tallando. Y luego vine otra vez a trabajar por la fábrica y en otras cosas también, en fin. Me robó otro tiempo. Los recuerdos se mantienen intactos y con ellos la herencia que es testimonio de una concepción familiar de la artesanía. Las horas transcurren apacibles en la casa de los Páez, que basan su sustento en la creación artesanal. El Espíritu Santo es una de las piezas más codiciadas, junto a otras muchas expresiones de la religiosidad popular, pequeñas y medianas figuras de santos que se realizan también en Capiatá y Trinidad. Inventado por Zenón Páez, el viejo Don Simón es también
muy requerido. Bueno, don Simón es un viejo pintoresco que muy bueno, ¿verdad? Que vivía en el pueblo y es muy diestro en el hacha y en todas cosas así de agricultor. Entonces yo una vez le pregunté si le podría sacar una fotografía para perpetuar su imagen. Simón Cano se llama ese señor. Entonces le saqué su imagen. Don Simón me llama. ¿Cómo conoció a su esposa, don Zenón? Entre ladrillos, entre tejas, así. Aprovechando que no teníamos trabajo, o sea que este trabajo que hacía, trabajé en una fábrica y él entre ellos. Y nos unimos y ahora él ya trabaja conmigo. Originariamente las figuras eran talladas con cuchillo y pintadas con colores vegetales y barniz. Hoy, la sustitución de esos tintes con pinturas sintéticas es en numerosos casos común en esta práctica. Bueno, estas imágenes son de mis antepasados, ¿verdad? Este San Antonio por lo menos tiene 80 años, fue hecho por mi abuelo de madre, abuelo materno. Se llama Felipe Neri Benjamín. Y esta imagencita por lo menos tiene 70, 80 años también. Ya fue hecho por mi abuelo de padre. Entonces, este ya fue hecho por mi padre, este también, por lo menos tiene más de 60 años, ¿verdad? Y lo que hicieron mis bisabuelos son esta pequeña imagen. De manera que por este lado yo transmito otra vez a mis hijos para que siga este tipo de trabajo, porque es una tradición. 9 Reporter. Todo ser humano busca aprobación y afecto, cada uno a su manera, pero sobre todo a partir de lo que él ofrece a los demás. En este caso, ¿existe reconocimiento hacia su labor? Se ve la importante, vea la servida, pe. Jala aimeja huepe, pe hotelupi, a pensar anda y catui a qué. Ja ese sépico pe changuarara cae. Ja ni senda creí, porque esta vez hoy estudiaba facultad, o terminaba, ja sepete simple, artesana, amba apoa ubure, ja por intermedio de ese trabajo, por intermedio ese sacrificio, por intermedio no abandonar, o me es la gracia de Dios, ja hacer, ja conocer al mundo. Ahora sí, pero antes el oficio de ser artesano y santero no se le llevaba en cuenta. Inclusive cuando estuve actuando de referee en una ciudad de Aterá, como para retarme así, me gritaban santero. Entonces ahora estoy orgulloso de ser santero, porque era una tradición, era una cultura que yo estoy practicando. Y hago con gusto, lo transmito a mis hijos y a mucha gente que ahora están tallando maderas y se sienten orgullosos por su trabajo, porque es una cultura que en el Paraguay que estamos transmitiendo a nuestras otras generaciones. Gracias a Dios por ese trabajo, Rupi, a recorrer el mundo. Ambrasía y Mera Munguaré, la Universidad de Manhattan, la tercer grado fue Jagüeche, porque siquiera empecé esto a terminar y en la pecha y ahora moaja de voy. Porque se verá Munguara, la inteligencia, upepe la y por Uaramoa. Hace como 5 años fuimos invitados por la Universidad Pontificia Católica de Chile. Esa fue la mejor experiencia que tuve, porque estuvimos 140 artesanos de toda Latinoamérica. Y fue un intercambio
vamos a decir, cultural, porque cada noche hacíamos una especie de congreso y cada uno contaba su idiosincrasia, sus problemas, las dificultades que tenía cada uno en su pueblo, en su hábitat, cómo se daba realmente para vivir, cuando eso en realidad acá todavía no hubo el golpe. Fue en el 88. Y lo que más me preguntaban era qué yo opinaba del presidente Stroessner. Y yo soy Contreras, y en esa época yo ya era Contreras, o sea, soy liberal. Y me decía entonces la gente que compraba mi obra, me decían que con más gusto todavía están comprando mis obras, me decían. 9 Reporter. Entre las obras más originales de Don Zenón hemos hallado un juego de ajedrez que se relaciona muy peculiarmente con un fragmento de la historia de nuestro país. El Paraguay fue invadido por 3 naciones poderosas, ¿verdad? La Triple Alianza. Entonces yo hice un juego de ajedrez. En una parte, las negras, por ejemplo, representa a la Triple Alianza y la parte blanca representa a Paraguay. La Triple Alianza, por ejemplo, está formada por el rey, por ejemplo, es Pedro II, la emperatriz Teresina es su reina, el conde Deu es el jefe, que figura como caballero o caballo, y también el presidente del Brasil en aquella época, figura también el general Mitre, el general Cámara, todas esas personalidades. Y como torre es un barco de guerra que llegó hasta el Paraguay. Por Paraguay también está el mariscal López como rey y la Madame Lin, su esposa, como reina. Y los alfiles son el obispo Palacios, el obispo Maíz, el general Caballero. Eso es el juego de ajedrez que recorre por todo el mundo y la gente reconoce que es una obra de Zenón Páez. La problemática existente en el mundo de los artesanos en nuestro país es tema de análisis hoy aquí en 9 Reporter. En instantes retomaremos contacto con esta investigación. El tiempo de elaboración que tienen los artesanos con relación a sus trabajos es un número bastante elevado de horas, días y semanas, no así su resultado económico. El análisis de este tema hoy en 9 Reporter. ¿Qué se hace a nivel oficial para preservar, promocionar y comercializar nuestras producciones artesanales?
Este es un tema muy poco explorado y muy conflictivo al mismo tiempo. ¿Qué hace, por ejemplo, el Servicio de Promoción Artesanal? ¿Han recibido alguna ayuda eficaz, por cierto, los artesanos? No, nunca. Porque todos los trabajos que yo hago, o sea, todas las herramientas que tengo, fue conseguido por esfuerzo propio mío. Pero ellos están capacitando en la medida de las posibilidades, están asistiendo a las ferias internacionales, están dando los elementos básicos para la producción, están imprimiendo catálogos, muestrarios de los elementos que se cuentan. Y en casos como el de ferias internacionales, el caso de Sevilla, tomemos Sevilla concretamente para dar un ejemplo, el apoyo económico para poder estar presente. Tocando ese punto, quiero decirles que nuestra experiencia en 1992, 180 días en la vidriera más grande del mundo, realmente fue importante para la artesanía porque todo lo que hemos llevado se ha vendido. Eso demuestra el aprecio por nuestras cosas. Conocemos de artesanías de otros países que no terminaron de vender sus cosas y tuvieron que repatriar a su país de origen. Deba prese alimentar, así no hay pojanuca, ambos AO, ambos escuelas, ate completo la se me fuera entre CRGB, porque orendoro huerecoy ayudo de gobierno hasta en presente. Oí la servicio promoción artesanal, pero nunca no ya acercaba y orereje. Do uva y ombojasa orebe y po o me ejagua orebe, sino orerere ojoja escuela o recorrer al mundo. Y lo que a nosotros nos hace falta, al artesano nos hace falta es tecnología. Eso en primer lugar. Y también la conciencia de los industriales, comerciantes, que nosotros estamos capacitados como cualquier ceramista del mundo para hacer cosas de publicidad, como ejemplo llaveros, manijas, jarras, productos utilitarios. En vez de mandar a hacer en el Brasil, nosotros estamos perfectamente capacitados para hacer eso. No, para oír la Ivaga, porque Ivaga peña y mela y plata apitepera en y méramo. Jalamboria apitepera en y méramo tu sufrimiento, quebranto, a preocupación. Observando directamente la realidad, notamos que el sacrificio de los artesanos tiene muy poca gratificación. Las ganancias son escasas y el tiempo que se invierte es muy ancho y ajeno. Bueno, el Servicio de Promoción Artesanal, yo estoy ocupando esta dirección desde el año 1990. Hubo otra administración que ha tenido logro significativo. En primer término, el establecimiento del estatus legal, la estructura legal del sector del artesanado es una conquista considerable. Y se ha promocionado suficientemente toda la artesanía, principalmente en su aspecto comercial. Y desde mi administración hemos hecho el potenciamiento de todo aquello. Estamos participando en Feria de Ultramar, estamos difundiendo nuestra artesanía aquí en el marco del Mercosur y estamos haciendo todo lo posible para ubicar a nuestra artesanía en los mejores mercados. Demasiado poco el apoyo que nos prestan. O sea que hay que andar mucho tiempo por ahí perdiendo tiempo y no podemos nosotros porque tenemos que trabajar todos los días y no podemos perder tiempo. Relativamente en el Paraguay hay poco comparando con los países centroamericanos, ¿verdad? Pero lo poco que hay es de buen nivel. Hay cosas muy, muy importantes acá, sobre todo yo creo los tejidos indígenas, la parte de la cerámica que me parece fantástica, ¿no?
que no se conoce afuera. Ahora, esos otros países, tomamos Perú por ejemplo, dan muchas facilidades para exportar la artesanía. El gobierno mismo ayuda a que se conozcan sus productos y sabiendo que hay miles y miles de peruanos indígenas que ganan su vida a través de la artesanía. Lo que me gustaría acá en el Paraguay es que se toma más en cuenta eso y que se ayuda más, porque el Paraguay geográficamente hablando está muy difícilmente situada como para exportar, porque hay que pagar mucho más flete, hay que pagar mucho transborde por el hecho de que estamos en el medio del continente acá. Bueno, nosotros estamos promocionando a la vez a los artesanos en particular. Hay artesanos artífices en el Paraguay que son realmente ya famosos, y no solamente a ellos, sino a la especialidad que ellos representan. Estamos promocionando, permitiendo la presencia directa de los mismos en las ferias. Aquí los artesanos están ya participando en forma directa en Feria de Ultramar. Especialmente los extranjeros, que son los que más nos apoyan, y esperamos que los paraguayos también comprendan que es un sacrificio y un orgullo para nosotros que trabajamos en esto. Bueno, es todo un problema desde lo vamos, porque hay que ayudar a tantas personas en este país. Por ejemplo, hay gente que realmente ni siquiera tiene ese recurso creativo como tienen los artesanos, como para salir adelante, que se quedan meramente adentro de una pequeña parcela de tierra y no tienen ni futuro. Hay todo eso que hay que ayudar también. Y pienso que el gobierno de repente ve que hay gente privada que tratan de ayudar a los artesanos, los artistas, que de hecho que todo el tiempo se manda en el extranjero, no todo el tiempo, pero cuando puede. Entonces como si ellos se recuestan en esa parte y de repente no hacen nada. Bueno, algo será que están haciendo, como que yo no estoy realmente dentro de la parte de la exportación, ¿verdad? No puedo saber, pero se me ocurre, hablando con los artesanos, que hay muy poca ayuda. 9 Reporter. Los artesanos del 21 de julio generalmente están trabajando con la gente de Tobatí, con Zenón Páez, y Zenón es un permanente participante de ferias de ultramar y aquí del Mercosur, así que directa o indirectamente, debido también a la estructura del sector de la artesanía, estructura social y económica. Aquí hay que decir que en toda la artesanía, estructuralmente, hay una intermediación y una subintermediación, y eso muchas veces no permite que el acceso del productor primario sea de más fácil promoción en el exterior, pero nosotros le estamos dando todas las posibilidades para que participe. Aquí el SPA no tiene, por ejemplo, por decir así, no tiene ninguna burocracia, porque simplemente que aquí tenemos un registro de todos los artesanos, y si es requerido un artesano en filigrana, un artesano en cerámica, un artesano en tejido, entonces a través de unos talleres que nosotros mantenemos en los sitios tradicionales, Carapeguá, Pirayú, Itaguá, Yataitú, entonces se selecciona a la gente que va a participar en una determinada feria. La crédito orendoro huerecoy, porque orenda hay propiedad es la oreroga, es de la municipalidad.
Upeisa orero vivi a su paje tabe hoy oye descaba ojo a Buenos Aires oye con chava porque no soportáis la icatumo hay hoja ano la o venderiré o carujama porque ore qua o curo ya o parama ya de ya upeisa ramo ya reja aroma tiempo por arire o yu icatujama y sale entregar la pedido Getabe upeagi o descaba la tradición, la artesanía, a la gente y vale a la del turismo, o recorrer a ver al mundo, la artesano puture, no me hay crédito, no me hay ayudo a Babetebe. Falta promocionar lo nuestro, evidentemente, porque no terminamos de apreciar cuando decimos y esto se hace aquí, y esto es de un artista paraguayo, y por qué no compite con los otros, y empieza una serie de relaciones en precios, en materiales, y ahí vemos de que tenemos varios artistas que realmente nos representan muy bien. Todos conocemos el ñandutí, tela de araña en guaraní, pero seguramente nunca nos detuvimos a valorar cuánto trabajo delicado requiere. De origen árabe, este encaje pasó a Canarias, España, y entre los siglos XVII y XVIII fue traído al Paraguay. La fascinante artesanía adoptó nuestro país las características propias del entorno, de la naturaleza vegetal y animal. Gran parte de los habitantes de Itaguá basan su supervivencia en la producción del ñandutí. Tal es el caso de doña Dora, su familia y sus vecinas. Los hilos se eligen según el tipo de encaje y bastan un trozo de lienzo de algodón de acuerdo al tamaño requerido, aguja común y tijera para iniciar el trabajo. Las artesanas estiran el lienzo en un bastidor de madera y lo cosen al marco con hilo fuerte para delinear sobre la tela el dibujo escogido, generalmente con motivos fitomorfos como la flor de coco o del guayabo, la flor del maíz y la espiga del arroz. También utilizan motivos zoomorfos como la uña del gato, la costilla del pescado, la mariposa y el ñandú, que fue precisamente el que dio nombre al encaje. 9 Reporter. ¿Por qué se menciona tanto la venta de artesanías al exterior como posible solución a los bajos ingresos de los artesanos? ¿Será posible que nosotros los paraguayos no querramos comprar artesanía hecha por compatriotas? Yo creo que es por cultura misma, pero ahora en este momento se aprecia mucho, la gente aprecia mucho lo de artesanía. La artesanía nuestra, inclusive están usando mucho en decoración de interiores, se está usando. Lo que falta es técnico, no es lo técnico, porque la gente sabe hacer, por ejemplo, en cuanto a cerámica popular, hablando de cerámica popular, hace poco inclusive le compararon con Botero, a una compueblana nuestra. Botero es un gran ceramista colombiano. Y la cuestión es el mercado. La gente en realidad viene, por ejemplo, una pieza compran en 5.000 guaraníes y se lleva esa muestra ya, no sé cuánto, yo no puedo criticar una cosa que no sé realmente, pero según me comentaron que allá se vende a precio de bastante elevado. Quizás hay un desinterés de los medios oficiales, no existen programas de apoyo sinceros y efectivos en ningún programa oficial que yo conozca, pero eso no existe ni para apoyar literatura, ni para apoyar artes visuales de arte urbano, ni para apoyar cine, ni para apoyar música. O sea, en ese sentido, todo lo creativo paraguayo se encuentra en una situación de marginalidad bastante duro y bastante triste, te podría decir. Pero en los últimos años yo he visto
un crecimiento de un interés de la gente hacia las expresiones campesinas. Tengo entendido que hace 40 años la gente no identificaba qué cerámica fue hecha por Rosa Brites o por Editrudis Noguera o por Virginia Yegros. En este momento, con relativa facilidad, vos identificás, si te interesa el tema, cuál es la mano de Rosa Brites, cuál es la mano de Virginia Yegros. Eso yo creo que significa y habla de un crecimiento de interés hacia estas formas expresivas. Trato de ver la parte positiva en el hecho de que hay mucha más cantidad y mucha más creatividad en la artesanía hoy día que antes. Vamos a hablar otra vez de la parte indígena. Hubo un momento de promoción de la artesanía indígena que empecé creo que con la API, después la INDI creo que fue, después la API tuvo un centro de promoción en San Lorenzo y de ahí abrieron, ¿verdad? Se pusieron mucho más cantidad de artesanía para la venta en los negocios de Asunción. Hubo un gran incremento ahí. Después había gente como los Reguer en el Chaco, en Neuland, que hacían que los propios indígenas formaran su cooperativa. Ahora te vas a Filadelfia y vas a encontrar también una linda tienda de artesanía, todo cosa que antes no existía. Con la parte de cerámica, evidentemente hay un enorme incremento, hay mucho más personas que trabajan la cerámica hoy día que antes, pero ¿qué pasa? ¿Dónde va esa artesanía? ¿Cuál es el mercado para eso? La artesanía que utiliza como materia prima el latón y los desechos de envases metálicos de productos industrializados se realiza también en Luque, San Lorenzo y Asunción. La hojalatería se usa fundamentalmente en la colección de candelabros, baúles y faroles. Los productos se utilizan en el culto funerario y religioso y también en el área doméstica. Me salí un poco de lo tradicional, no es que intenté hacer baúles, yo también quise utilizar el elemento que ya estaba, que era la hojalata, y darle nueva forma. Entonces así nacieron, no sé, los Reyes Magos, de repente un año, los ángeles con sus polleras, y este año hice unos ángeles que yo cuando los vi terminados me parecía una escuela de samba, el ala de las baianas, porque eran todos con unas enormes polleras llenas de lunas y estrellas, y es como que te da la posibilidad a la hojalata de darle cuerpo a los objetos, más formas, casi más vivos. Pero los ángeles no van solos, van acompañados de las brujas. Pero no las brujas como una cuestión, acuérdate que las brujas no eran malas, eran las médicas. ¿Te acordás de eso? Que eran quemadas y todo porque eran la competencia. Pero eran médicas, no eran las brujas malas, aquellas horrorosas, a que las pintan, sino que yo creo que tienen que ver con los ángeles y las brujas, para mí van muy juntos. Y son mis dos partes. Para mí la bruja es mi parte vital, esa que es más H si querés, pero es la que tiene más energía, la que se atreve, la que puede hacer una entrevista, la que puede pintar y exponer, porque exponer no es fácil. Son muchos los esfuerzos que se realizan aisladamente, pero el resultado de nuestra investigación demuestra que urge la atención interinstitucional de la artesanía paraguaya. Con las Naciones Unidas estamos teniendo un proyecto de establecer talleres en cada región tradicional de la artesanía y también trabajar con proyectos específicos, porque el problema fundamental acá también es el problema de financiamiento de los proyectos, financiamiento de los programas. Acá a través de mi oficina se han elaborado proyectos específicos, se está lanzando al mercado de capitales
para buscar un financiamiento externo para cualquiera de las regiones que tenemos interés de desarrollar, que son todas las regiones tradicionales, más la artesanía etnográfica. Para nosotros es un aspecto importantísimo la artesanía indígena, que no podemos en este momento, porque no tenemos proyectos adecuados financieramente para atender una población de por lo menos 20.000 artesanos indígenas. Cuando de repente el gobierno canaliza ayuda para nuestros artesanos, hay peligros. Es un territorio, es una malla muy sensible, que requiere de muchos estudios, que requiere sobre todo de una mirada cuidadosa, sensible, alerta, yo diría, porque se pueden cometer errores de los cuales no se puede regresar. Te cuento el caso de la cerámica. Normalmente la cerámica popular, tanto en Itá como en Tobatí, que es el caso que yo más conozco, se quema en un pequeño horno y ese horno llega a 600 grados, a veces menos. Con el proyecto del CONEP se aplicó toda una nueva técnica de construir hornos que llegaban a más de 900 grados, que tenían otra forma, que tenían otro uso incluso, porque la teoría muy ingenua era de que nuestras piezas de cerámica estaban muy mal quemadas, entonces no podían servir para la exportación porque llegaban rotas, cosa que es absolutamente falso. Entonces ese cambio de técnica en la quema producía cambios en el color, o sea, en los aspectos estéticos de la pieza, y eso venía por una imposición de los programas que imponía el CONEP. Hay muy poca ayuda. Yo solamente pienso en todas esas mujeres de la compañía 21 de julio, ese es como si mi bandera, pero veo qué difícil que es para ellos llevar hasta Tobatí, desde la compañía, que son 5 kilómetros de distancia. Qué difícil es llevar su artesanía, porque el camino es un desastre. Entonces yo pienso, empezando desde ahí, en vez de construir ese enorme polideportivo que ustedes habrán visto, ¿verdad? En la entrada, saliendo de Tobatí, en el camino que se toma para llevar a la compañía, hay ese polideportivo. Después del camino, un desastre. ¿Cómo traen su artesanía las mujeres? Viene roto, se va al santo cohete, días de trabajo, ¿verdad? Por el mal camino. Eso me parece fundamental, ¿verdad? Ajá, de España, y se vengo y me arehuereco ayudo del gobierno, vengo y me han de sueldo seguro más. Siendo ni la gobierno anda se cuay, se resata la diario, pero ni en botabuta. Más vea se visita y va. Yo creo que se vendió la imagen del país. No tenemos ningún antecedente de una feria tan grande. Es la primera vez que estamos 180 días exponiendo y hemos vendido la imagen institucional de un país en apertura. Hemos vendido también la imagen de los empresarios nacionales. Su apoyo fue muy importante para esa presencia. Y en lo que refiere a artesanía, los manteles de Aopoy es realmente lo que más requerían, y la producción en cuero. Pienso que fueron los elementos que más rápido han tenido salida. Ojalá que se vuelva a repetir un Sevilla, digo yo, porque el tener entre 10 a 12.000 personas por día queriendo conocer en nuestro país fue algo muy importante, y por sobre todo a nosotros nos deja esa gran experiencia. Lo que se llevó a la Feria de Sevilla era realmente de muy mala calidad, y había una diferencia muy grande entre lo que estaba en exhibición de lo artesanal, ya sea máscaras talladas en madera, santería, cerámica de Itá, de Tobatí, tejidos que estaban como elementos decorativos del stand paraguayo en Sevilla, que además duró todo el tiempo de la exhibición, y lo que estaba a la venta en el pequeño shop que estaba en el segundo piso. Y eso estuvo encargado del Servicio de Promoción Artesanal. Si eso es lo que está promoviendo
el Servicio de Promoción Artesanal como el rostro del mundo creativo campesino paraguayo es muy pobre, es muy chato y es muy mediocre. El tiempo de elaboración que tienen los artesanos con relación a sus trabajos es un número bastante elevado de horas, días y semanas, no así su resultado económico. Este tema es analizado en 9 Reporter. El sacrificio de los artesanos en nuestro país tiene muy poca gratificación. Hoy, en 9 Reporter, analizamos pormenorizadamente esta situación. Primero se empieza por el cuero fresco, ¿verdad? Se trae. Y después se mete en el calero, después se saca, se pela y después se le saca las cosas para que se afine. Y después se mete en el tanino. Y después se alza, se plancha y se seca y después ya se trabaja, así, se hace ya los dibujos y eso. Rubén Fernández nació en Caacupé y ahora trabaja en cueros con toda su familia. La técnica del repujado se aplica especialmente al cuero según una práctica heredada de la colonia, que desde su origen hispano-morisco labraba el cuero usado para fines utilitarios y principalmente religiosos. Los motivos ornamentales consisten en volutas, espirales y formas de inspiración fitomorfa. El repujado, que recae fundamentalmente sobre cueros utilizados en sillas, cajas, tabaqueras y valijas, se desarrolla hoy principalmente en Aturá, Upacaraí, Concepción y Luque. Desde el 75 más o menos progresé bastante en cuanto a la textura, calidad, y la gente que están coleccionando, por ejemplo, ven lo que yo avancé en todos estos años, ven lo que yo avancé en cuanto a mi trabajo. Ramón Ayala necesita estar muy tranquilo para trabajar en su taller. Nació en Tobatí y es el único en su familia dedicado a la cerámica. Estudió arquitectura hasta el 3er curso en la Federal de Río y por problemas de salud abandonó la carrera. Desde entonces vive en el campo. Cada pieza es única porque van labradas uno a uno. Cada plancha de cerámica es única. Y las planchas de cerámica, o sea, lo preparo después, cuando esté a punto cuero voy labrando, y entonces por más que sea parecido, son piezas únicas. La artesanía en metal surge en la época colonial como parte de la suntuaria religiosa y se desarrolla a partir del siglo XVIII como utensilio doméstico. La artesanía en oro y plata se manifiesta en mates, áperos y joyas
anillos, pendientes, collares y rosarios, derivados de modelos hispánicos adaptados a usos locales. Actualmente, la artesanía de ciertas joyas, especialmente en plata y oro, se practica en Luque y en Asunción. Las mismas se guarnecen con corales, crisólitos y piedras semipreciosas o de fantasía. La vajilla ha desaparecido, pero permanecen los mates. Ihsan Gaye es una artista inglesa que llegó a nuestro país en 1971, sorprendiéndonos desde entonces por su asombrosa capacidad de acción, por sus aportes estéticos y por su amor manifiesto hacia todo lo que significa el mundo del arte popular de nuestro país. Ihsan Gaye y Osvaldo Salerno fundaron el Museo del Barro, que hoy forma parte del complejo cultural del Centro de Artes Visuales de nuestro país, dirigido por Carlos Colombino, y que reúne la mayor parte de la producción que se ha realizado en el área desde 1950 hasta la actualidad. Incluye en su colección cerámicas, tallas de madera a partir del siglo XVII y piezas de orfebrería, encajes de ñandutí y tejidos de algodón. Colecciones de arte urbano también pueden apreciarse en el Museo de Arte Contemporáneo, que se halla en el mismo predio, junto a un centro de documentación e investigación donde se clasifican fotografías, ilustraciones y textos del arte popular indígena y urbano. Es el archivo de todo lo que se relaciona con las artes visuales en nuestro país. Se trata de un emprendimiento privado que presta servicio gratuito a la comunidad. Hemos podido comprobar que mover una oficina, mover una institución que tenga objetivos culturales es una tarea bastante difícil. Quería comentar que también el museo hoy es ya una fundación, o sea que el día que ya no estemos nosotros, esto va a continuar y supongo que va a haber otra gente que va a administrar esto. En parte eso se lo debemos al nuevo gobierno. Muchos artesanos buscan un lenguaje propio, hasta tal punto que es imposible no plantearse el interrogante de si estos son artesanos o artistas. Bueno, sea yo decidí a cambiar las ideas, a cambiar las trabajo, upeiga tú entonces petei diape. La cambucí, la cantarilla, la jarra, la ñaupurú, mia guintera monda anda y como aimba veramos. Ajata otro lado porque anda y precio y está y gastos anda y precio y está y trabajo anda y precio y haupei petei diape a cambiar ese trabajo a moima ya a diseñar a hacer por interei getare copedido amba apo upei otra oportunidad huaraca tú a pensar la imaginación allá por la sol luna petei pujareve temprano a primavera ya ve, porque siempre la primavera ya ve, once extraño la cuarajú, a la tiempo y por ánamo, entonces curi hacerse ayapota la sol, ayapota la luna, porque la de semonga cuaja cuengo y la sol es la petei hombre, a la luna es una mujer. Su denso perfil femenino se yergue como un símbolo del Paraguay misterioso e inexplorado, y su voz rebelde, impregnada de los matices más altos de la dignidad humana, se alza por los que todavía no se atreven. Daipotavei oye jugala artesanore, aipota oñe moi gendape, anda hipotavei oye viví, ese fuera y trabajo fuera, oye ya agarra se jaisa, jaja fuera gatu o triple A ese, porque la trabajo a mano, entonces saíba la hoy o presenta Argentina en torno, o presenta Chile en torno y en pintura, República Dominicana igual, Guatemala igual, Perú igual, Costa Rica igual, Ecuador igual,
México igual. Colombia igual. En torno en pintura. A Paraguay no. Solamente Tacuara Pejengüe, Co Ubiraí, Co Naranja Rogüe, Jago Cuchara Pejengüe. Y nada más. Toda una vida creando artesanías, largos y muchos años por y para el arte popular paraguayo. ¿Será que alguna vez estos hombres con talento recibirán la muy aguardada gratificación por sus trabajos? El nuestro, tan solo una muestra de lo que aquí en Paraguay tenemos. En instantes, afrodisíacos, otra investigación aquí, el 9 Reporter. ¿Existen los afrodisíacos? Mucha gente los busca o recurre a todo tipo de medicación para aliviar la fatiga o para combatir el desinterés sexual o en la lucha contra la impotencia. Los riesgos que implica la prescripción de drogas potentes, en especial las que actúan en el sistema nervioso central, cuyos efectos son a menudo complejos y a veces incomprensibles. En consecuencia, la mayoría de los médicos vacilan en prescribir drogas con propósitos afrodisíacos, preocupados por la salud de sus pacientes. Se puede citar, por ejemplo, entre los más comunes, la yoimbina. Y después también, por supuesto, la hormona testosterona. Algunos productos tienen una sustancia que se llama catuaba. Bueno, la yoimbina es un alcaloide que realmente produce, lo que produce es una excitación del sistema nervioso central, produce un aumento del pulso, de la presión, produce irritabilidad, esa es su acción. Y le preguntamos al doctor Sapena Pastor acerca de la relación existente entre la potencia sexual y los afrodisíacos. No existen afrodisíacos como tal. La respuesta sexual es un complejo sistema de reacción de varios aparatos y órganos dentro de la economía de nuestro cuerpo. Depende esa respuesta sexual en primer término del sistema nervioso central, donde se producen neurotransmisores. Esos neurotransmisores influyen sobre una parte de nuestro sistema nervioso central que se denomina el hipotálamo, y estos a su vez producen neurohormonas. Estas neurohormonas actúan sobre la hipófisis, que es la glándula que rige toda la funcionalidad endocrina. A su vez, esta hipófisis produce hormonas que van a influir sobre la funcionalidad del testículo y de los ovarios. Quiere decir entonces que la respuesta sexual de nuestro organismo depende de esa secuencia de sustancias que están producidas en ella. Vale decir, de neurotransmisores, neurohormonas, hormonas que dan una base, un sustrato para que se produzca la erección en el hombre y la lubricación vaginal en la mujer. ¿Cuál es la función de la testosterona? ¿Esta revive las ganas dormidas del hombre? Es la hormona que produce el testículo. Y esta hormona, por supuesto, aumenta el deseo sexual. Ella sí aumenta el deseo sexual. La testosterona es la hormona sexual masculina. Es decir, es la hormona que suministra el sustrato hormonal necesario para que podamos responder a los requerimientos sexuales. Pero esta testosterona no puede ser inyectada en forma indiscriminada,
Si el individuo necesita testosterona, entonces sería factible que suministremos la hormona. Pero para ello debemos realizar un examen laboratorial especial por radioinmunoensayo, y si es que existen deficiencias hormonales, entonces está indicada la inyección de testosterona. En caso de que el individuo no necesite hormonas, por el contrario, estamos inhibiendo toda la funcionalidad normal de su organismo, y en lugar de provocar una respuesta sexual, vamos a deprimir toda su funcionalidad endocrina. Sobre una parte del sistema nervioso, que es el eje llamado hipotálamo hipofisario, sí tiene efecto, porque la hormona inhibe la producción, esta hormona testosterona inhibe la producción de las hormonas que fabrica la hipófisis gracias a la acción del hipotálamo, o sea que son las gonadotrofinas, y eso inhibe. La hormona testosterona, por otro lado, también tiene como acción, como efecto secundario, ¿verdad? Produce retención de líquido, puede producir ictericia, incluso puede hacer crecer los senos en el hombre, y tiene acciones a veces aparentemente contrarias a su función principal. La gente común poco y nada sabe de afrodisíacos. Sin embargo, repuestos del asombro ante la encuesta se aventuran con hipótesis. Como es algo químico, a veces no es algo químico, sino que te estimula necesariamente. Se utiliza más o menos para dar una sensación no sexual. Es para estimular el erotismo. Afrodisíaco, puede ser un elemento de la suerte, del amor. Algún efecto tendrá en el cuerpo, algún efecto, pero no muy importante. ¿Un qué? Afrodisíaco es una palabra que si yo medio locura, algo por el estilo. No sé, nunca escuché nada que se le parezca. Por lo menos más energía te da. ¿Cuáles son, doctor, aquellos estimulantes sexuales científicamente reconocidos para las personas que muestran síntomas de impotencia a causa de la edad? Los estímulos sexuales más importantes provienen de la propia funcionalidad de nuestro organismo. Quiere decir que un organismo que funciona adecuadamente va a tener una respuesta sexual positiva. Lo que ocurre con la edad es que la respuesta sexual se ve enlentecida, y entonces las personas tienen miedo a sus propias respuestas sexuales. Hoy en día está muy en boga el uso de neurotransmisores a fin de normalizar la funcionalidad endocrina en aquellas personas en las cuales se compruebe que esa funcionalidad está deprimida. Hoy se insiste en curar las enfermedades con remedios naturales y la colaboración del aire fresco, el sol, los regímenes alimenticios naturales y el ejercicio físico. Se plantea la creencia de que el cuerpo humano responderá más favorablemente al tratamiento con sustancias orgánicas naturales que al tratamiento con drogas. Eso sí, los que se dedican a la gastronomía creen firmemente en los poderes estimulantes de ciertos alimentos. Bueno, entre los mariscos tenemos 3 tipos de mariscos, ¿verdad? Está la ostra, la langosta y el cangrejo, ¿verdad? Bueno, el campeón entre los 3 mariscos es la ostra, porque contiene el producto que se llama zinc, que le ayuda a desarrollarse sexualmente a las personas, ¿verdad? Y partiendo del otro lado del marisco tenemos, por ejemplo, el apio y el huevo de codorniz, ¿verdad? Nosotros generalmente hay gente, de repente por falta de ética yo no puedo decir a las personas que vienen a probar nuestra sopa de mariscos. En guaraní nosotros le llamamos llorador, ¿verdad? Es una mezcla de marisco, pero el fuerte de esa sopa es la ostra, el cangrejo y la langosta, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, en la langosta nosotros aprovechamos al máximo porque anteriormente, desde hace mucho, ¿verdad? Se usa la capa de la langosta.
Hay alimentos que tienen cualidades afrodisíacas. ¿Cuáles son por lo general aquellos que contribuyen a aumentar la potencia del cuerpo humano? En realidad la composición del alimento en sí no determina cualidades afrodisíacas, es decir, hay vitaminas, hay minerales, hay proteínas dentro del alimento, pero eso no determina una condición afrodisíaca, sí el valor que le dan los consumidores hacia el alimento. ¿Quién no se siente un poco mejor, es decir, en una relación mejor tomando champán antes que cerveza, por ejemplo? Es decir, hay un valor que se le da a los alimentos, comiendo ostras antes que comer un pescado en otro río, por ejemplo. Hay todo un valor psicoafectivo, psicosocial de los alimentos, pero eso no determina una condición afrodisíaca. ¿Qué es la papaverina y qué hay de su uso, doctor? En el mundo académico y científico, aún no existe un consenso total para la utilización de la papaverina. Y no existe porque esta sustancia produce efectos secundarios por su inyección en los cuerpos cavernosos del pene. Con el tiempo produce una osificación de los cuerpos cavernosos, es decir, el pene queda duro como metal. Por otra parte, no está bien determinado la proporción, la cantidad y la concentración de esa sustancia que debe ser inyectada dentro del pene a fin de producir una respuesta. Debemos además acotar que la erección que provoca la papaverina es una erección artificial que dura minutos o media hora y en la cual el hombre puede realizar el acto sexual pero sin sentir o sin tener mucho placer sexual. Para los varones más por los medios que les recomiendo es el supomilombre, la maracuyina, que es el murucuyá, nuestra pasionaria tan linda que se usa raíz, hoja, flor, tallo, todo. Y el milombre, porque el milombre y también el hombre muchas veces, desde muy joven también, si había tenido papera o había tenido algunas infecciones, se le baja ahí, entonces comienza a tener muy pronto la famosa próstata. Por ejemplo, si yo tengo un yuyito para el amor, voy a ir, ahora mismo voy a conquistar al presidente de la República para mi marido. Voy a quitar de su señora y voy a traerle. Pero no existe. Sí, hay una receta que te voy a dar, que es muy lindo. Es una receta que yo tengo en unos libros de hindú. Se pone medio litro de whisky, 4 docenas de huevo de codorniz, o si no, 2 docenas de huevo, yema solo de huevo de casero, porque eso que estaba ahí no, la yema es blancuzco, tiene que ser huevo casero, y si no, 4 docenas de huevo codorniz. Le pones medio litro de miel de abeja, 7 cucharadas de canela y 1 cucharada de anís, y licuás. Primero licuás el huevo con el whisky. Licuás bien hasta que se cocine, porque el huevo pues se tiene que cocinar. Después la mezcla eso. Le mezcla todito eso y vos sabés, mi hijo, que forma como si fuera un jarabe. Y vos embotellás, colar, no hay necesidad de colar, embotellás y tomás una cuchara en ayuna y una cuchara para dormir. Una cosa deliciosa. Se decía que Cleopatra, por ejemplo, le daba carne de conejo y la ostra a sus amantes más conocidos, que es Julio César y Marco Antonio, ¿verdad? También hay otra historia sobre Lucrecia Borgia, que mucha gente le debe conocer, que es la hija del Papa Borgia, ¿verdad? Entonces, cuando los negros venían a Italia, como nadie le apetecía sexualmente, entonces le traía a todos los de la raza negra. Entonces ella mandaba preparar también el conejo y los mariscos, como la ostra, el cangrejo y la langosta, ¿verdad? Entonces ella mandaba preparando un tacho grande de hierro y consumía todo junto con sus esclavos, claro, y después para pasar la noche juntos, ¿verdad? Y las fragancias se diferencian en distintas etapas, hay fragancias florales, cítricas, las orientales, que serían las afrodisíacas, como ser el opium, ¿verdad? Tienen componentes, extractos animales, fijadores,
ya muy especiales, muy caros, que lo hacen fragancias afrodisíacas, como dije en principio, por los componentes extraídos de animales, de ciertos animales. Los últimos avances científicos señalan que la canela es el único producto considerado seriamente como afrodisíaco, pero para que surta efecto hay que ingerir 1 kilo por vez. Bien, creemos que estas investigaciones de hoy marcan ciertas realidades que las tenemos que tener muy en cuenta. Quisiéramos también en esta ocasión agradecer muy especialmente a la señora Nila López, excelente periodista y amiga naturalmente, quien ha colaborado muy estrechamente con el equipo de programación en los guiones de este programa, que retoma contacto con ustedes el siguiente miércoles a las 21 horas aquí, en el Sistema Nacional de Televisión. Muchas gracias, buenas noches y hasta entonces. 9